Ya está el puesto, esto va a estar encima. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? No sale la cara de Benito Juárez. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes, doctor. Buena tarde, Montserrat.
buenas tardes. Servidora, la licenciada Montserrat Ángeles Espinosa, a nombre de la Escuela Jurídica y Forense del Sureste, les damos la más cordial bienvenida a este ciclo de conferencias, agradeciendo la presencia de todas y todos los que nos siguen por este medio. Es de resaltar que nuestra escuela siempre está a la vanguardia en relación a los temas jurídicos actuales. Es por ello que es importante mencionar que en materia de justicia integral para adolescentes, es necesario para las partes que operan en este sistema, no solo deben ser conocedores, sino acreditar ser especialistas, motivo por el cual nuestra escuela cuenta con la especialidad y maestría en Sistema Integrador Oral de Justicia para Adolescentes, avaladas por la Secretaría de Educación Pública Federal, por lo que nuestros egresados contarán con su respectiva cédula profesional. Invitamos a todo el público que nos acompaña el día de hoy a que se inscriban a esta honorable institución, ya que iniciamos clases los días 12 y 14 de agosto en todos nuestros planteles. Con la conferencia del día de hoy, cerramos esta conmemoración por el Día Nacional del Abogado. Contamos con la presencia de nuestro docente, el doctor Cristóbal Urrutia Fernández, a quien agradecemos su valiosa participación en esta plática académica. De igual forma, nos acompaña el rector, doctor Jesús Jiménez Granados, a quien le cedo el uso de la palabra. Por favor, doctor. Buenas tardes. La Escuela Jurídica y Forense del Sureste y su servidor agradecemos su asistencia. Con el propósito de divulgar la cultura jurídica, hemos preparado este ciclo de conferencias expuestas por nuestros destacados docentes. Hoy corresponde y damos la bienvenida al doctor Cristóbal Urrutia Fernández, quien abordará el tema la conducta delictiva adolescente desde un enfoque supradisciplinar. A quien le damos una afectuosa recepción y sin mayor preámbulo, la licenciada Montserrat, coordinadora del área de Derecho de esta institución académica, dará una breve remembranza de la actividad del doctor, hoy nuestro expositor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, ahora bien les compartiré una breve semblanza de nuestro ponente, el doctor Cristóbal Urrutia Fernández. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad del Valle de México. Cuenta con la especialidad en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio en el Instituto de Ciencias Penales, INACIPE. Maestro en Ciencias Penales con especialización en Ciencia Jurídico-Penal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Panamericana. Estudió la maestría en Estudios Judaicos en la Universidad Hebraica. Actualmente cursa el máster en Proceso Judicial y Ciencia por la Universidad de Barcelona. Además cuenta con los siguientes diplomados. En Ciencia Cognitiva, una visión para una panorámica en el Centro de Investigaciones en Ciencias Cognitivas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Diplomado en Neurociencia Cognitiva aplicada al Derecho y la Justicia por la Universidad UNSA y Vinca Global de Argentina, entre otros diplomados. Actualmente es juez del Sistema Procesal Penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le cedemos el uso de la palabra. Por favor, doctor. Gracias. Muy amable por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos. Mi agradecimiento a la Escuela Jurídica y Forense del Sureste y en especial pues a mi amigo Marino Velasco que me invitó a estar aquí con ustedes. El tema de hoy, como ya fue anunciado, y no sé si se me permita compartir pantalla. Claro que sí, doctor, por favor. ¿Y cuánto tiempo tengo para mi intervención? 40 minutos, por favor. 40 minutos, bueno.
Intentaré hacerlo en ese tiempo. Gracias. Sí, por favor, me indican si ya se ve ahí la presentación. Sí, ya se puede ver. Muy bien, gracias. Bueno, pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. El poder contar con un espacio académico en esta escuela jurídica. Para mí, pues es muy importante poder tener la oportunidad de transmitir mi experiencia y pues mi visión de cómo comprendo el sistema de justicia para adolescentes y bueno, durante la charla pueden ustedes intervenir si así lo desean, o al final las preguntas, no sé cómo se acomode mejor. En realidad, yo casi, para quien me ha escuchado en otros lugares, no leo, no me gusta mucho el tema de la cuestión de leer, pero dado el poco tiempo con que cuento y además por los diversos temas que incluye mi presentación, espero que no los canse mucho, pero trataré de ir muy ajustado a la presentación. Pero si hay alguna duda, pues por favor me la hacen saber. Quiero entonces comenzar con dos pensamientos, dos ideas desde la filosofía que tienen mucho que ver con lo que hoy vamos a platicar. Y una dice lo siguiente: yo soy yo y mi circunstancia. ¿Quién sabe quién la dijo? Es una frase muy famosa. Yo soy yo y mi circunstancia. Y otra frase, quien la sepa puede participar o lo escribe en el chat. Y otra frase también muy interesante que dice: cada hombre es, o cada mujer es, lo que hace con lo que hicieron de él. Reflexionemos un poquito en esas frases. Yo soy yo y mi circunstancia. ¿A qué se refieren? ¿A qué se refiere con yo soy yo y mi circunstancia? Bueno, primeramente tendría que entender qué es el yo y cuáles son las circunstancias de tiempo y espacio donde ese yo se desenvuelve. Y esta otra, que cada hombre es, ¿no? Cada persona es lo que hace, ¿no? Cada persona es lo que hace, o dicho de otra forma, uno hace con aquello que antes hicieron de nosotros o con nosotros, ¿no? Pueden ser nuestra familia, nuestros padres, nuestro medio ambiente, la ciudad en la que vivimos. Pues la primera frase es de José Ortega y Gasset y la segunda es de Sartre. Y una tercera idea para compartir de James Mattis, que también es muy interesante. No siempre controlas tus circunstancias. No siempre controlas tus circunstancias. Pero sí que puedes controlar tus respuestas. Los dejo con esas reflexiones, con esas frases, con esas ideas que son sumamente interesantes y reales. También quiero compartirles una serie de preguntas en palabras del doctor Rolando García, experto en ciencias complejas o de la complejidad. La pregunta siempre guía la investigación. Si no tenemos un cuestionamiento, si no tenemos preguntas en nuestra vida, entonces no sabemos qué es lo que tenemos que investigar. No podemos ir o no deberíamos ir en la vida como unos simples diletantes, aprendiendo por mera curiosidad, sino es que esa curiosidad debe de llevarnos a un aprendizaje significativo que transforme nuestra realidad o nuestra forma de interpretar la realidad, y que también, y dentro de esa realidad está pues nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, y también nuestra vida académica, nuestra vida profesional, nuestra vida laboral. Entonces, esas preguntas no necesariamente las vamos a acotar en este tema, pero sí que son importantes para ustedes que tienen interés en el sistema de justicia penal para adolescentes, de saber o de entender y de comprender
¿qué son los aspectos biopsicosociales? ¿Qué es la complejidad o los sistemas complejos? Y su relación con los aspectos biopsicosociales. ¿Qué es la adolescencia? ¿Qué es el llamado Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes? ¿Qué es la especialización o la supradisciplinaridad? ¿Y por qué los adolescentes cometen conductas delictivas? Ninguna de estas preguntas tiene una respuesta sencilla. Ninguna de esas preguntas tiene una respuesta sencilla. La realidad no es necesariamente como se nos presenta, sino que esta está sujeta a la interpretación de cada persona, atendiendo a su preparación, a su contexto, a su visión y a varios aspectos, a varias circunstancias. Entonces, les comparto esas preguntas, tomen una foto o una captura de pantalla, ¿sí? Que sean parte de su formación en esta interesante materia del derecho. Bueno, miren, para mi presentación la dividí en los siguientes puntos. Estableceré cuál es el objetivo del tema. Hablaré rápidamente, nada más como un contexto, de la reforma de 2005. Hablaré también de cómo surge esa justicia especializada. Hablaremos también de disciplinaridad y de supradisciplinariedad. Y hablaremos o trataremos de descifrar los factores que influyen en la delincuencia juvenil a través de los sistemas complejos. Y finalmente propondré un par de conclusiones. Entonces, primeramente, el objetivo de este tema es explorar la posibilidad de adoptar un enfoque supradisciplinar. Más adelante me haré cargo de explicar esta supradisciplinariedad en el sistema de justicia juvenil en México desde una perspectiva basada en sistemas complejos, con miras a complementar la visión disciplinaria que actualmente prevé, como cambio de paradigma para comprender y dar respuesta efectiva al comportamiento complejo de los adolescentes en conflicto con la ley penal. Todos al día de hoy sabemos o tenemos una idea de que para operar en ese sistema modalizado de justicia juvenil requerimos de una especialización, ¿sí? Requerimos de una especialización que ayude a formar un perfil en el operador, ya sea en el fiscal, en el asesor jurídico, en el defensor, público-privado. No hay debate si el privado entra. Por supuesto que entra, ¿sí? He escuchado todavía que los privados no dice la ley. Bueno, eso es una visión reduccionista de la ley, una interpretación muy limitada, y evidentemente quien diga que un defensor privado no requiere de una capacitación, bueno, es porque no ha comprendido la complejidad del sistema. Entonces, de esta manera, y me parece que en parte por eso están ustedes conectados aquí, para saber qué es esto de la especialización, ¿sí? Hoy vamos a hablar de eso. Bueno, este postulado que les comento, ¿no? El complementar la disciplinaridad del sistema, ¿no? Con un enfoque supradisciplinaridad, tiene, desde mi punto de vista, su base en el párrafo 3º del artículo 23 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que establece lo siguiente: la obligación de los operadores del sistema de familiarizarse con las circunstancias que motivan a las personas sujetas a esta ley a cometer o participar en actos considerados como delitos, según las leyes penales, considerando las particularidades propias de la etapa de la adolescencia. Miren ustedes, para aquellos que operamos el sistema o que quieran operar el sistema, sí o sí, como obligación, tienen el comprender, el entender, el allegarse de información para poder comprender cuáles son los factores, las razones, las circunstancias, las condicionantes por las que un adolescente, un adolescente comete una conducta delictiva.
En el sistema de justicia para adultos no se exige esta circunstancia, pero en el sistema de adolescentes sí, es una obligación. Bien, esta cuestión guarda estrecha relación, por una parte, con la situación actual del sistema de justicia juvenil en México y las dificultades que se presentan a la hora de responder la pregunta que les acabo de decir, ¿qué factores influyen en que una persona adolescente cometa una conducta delictiva? En mi experiencia tenemos aún deficiencias en el sistema a nivel nacional, y una de ellas es no contar con un cuerpo interdisciplinario que pueda llevar a cabo una valoración integral de la persona adolescente desde sus aspectos neuronales, psicológicos, medio ambiente, y en donde esa información se integre desde una perspectiva interdisciplinaria, no multidisciplinaria, y esa información le sirva al juez para un momento resolver acerca de la procedencia o no de una suspensión, de un acuerdo reparatorio, de una suspensión condicional, de un procedimiento heredo para aquel o aquella juzgadora que lo admita, y para efecto de poner la sanción en la audiencia correspondiente de juicio oral, ¿sí? Entonces, sin embargo, al día de hoy, al menos en la Ciudad de México, carecemos de este cuerpo interdisciplinario. De esa manera, tenemos que acudir a instituciones que no son propias del sistema, o que, excepcionalmente, habiendo una o dos por ahí, están sobresaturados porque son muchos los... Por favor, si alguien me apoya con su micrófono, lo abrió. Entonces, los sistemas, perdón, las instituciones con las que actualmente contamos para allegarnos de valoraciones, ¿sí? Claro, pueden ser en un momento dado de valoraciones médicas, ¿no? A nivel neuronal, bueno, se puede acudir a un hospital, a un centro médico, pero tratándose, por ejemplo, de neurociencia cognitiva o de cerebro adolescente o de especialistas, por ejemplo, en psicología adolescente, no siempre contamos con esos especialistas. Entonces, por eso les digo que nos enfrentamos a ciertas dificultades a efecto de allegarnos de la información correspondiente para poder, pues no determinar, para poder tratar de deducir con cierta base científica cuáles son los factores que influyen en que una persona adolescente cometa una conducta delictiva. Y por otro lado, el postulado que yo les presento es importante porque, desde mi punto de vista, se han malentendido los alcances de la especialización. En general, todos hablamos de especialización y no nos cuestionamos qué es la especialización. Y hoy veremos que la especialización no sería el enfoque más adecuado para poder acotar la especificidad o la complejidad del sistema. Por tanto, como les comentaba en el postulado principal, el objetivo es explorar la posibilidad de adoptar un enfoque supradisciplinar que complemente la visión disciplinaria, ¿sí? Bueno, como todo comportamiento humano, la conducta delictiva juvenil es un fenómeno. Es un fenómeno que es complejo, que es emergente, que no es lineal, no es predecible, y es el resultado de la interacción dinámica de un montón de circunstancias, de situaciones de vida, de inputs de información que recibimos desde el vientre de nuestra madre, desde nuestra primera, segunda infancia, y durante todo el transcurso de la primera adolescencia, millones de bytes de datos, de información, alojados en nuestro cerebro, en nuestro subconsciente, forman parte o forman la mayor parte de nuestro comportamiento, de nuestra personalidad. El ser humano al día de hoy sabemos que operamos más con toda esa información
que está en nuestro subconsciente que lo que está en el consciente. De esta manera, la toma de decisión o las decisiones que tomamos a cada día pueden ser automatizadas, pueden ser provenientes de procesos largos de asociación que en el momento en que decidimos no nos preguntamos, no cuestionamos por qué decidimos, pero simplemente elegimos hacer algo, sin más ni más. En ese sentido, surge la interrogante acerca de, y eso es algo sumamente importante, y por eso lo puse en azul, si un sistema de justicia juvenil de corte tradicional como el que actualmente tenemos en México, basado principalmente en un enfoque disciplinario, donde el conocimiento se divide o compartimentaliza en disciplinas o campos de estudio separados y especializados, y donde los expertos y profesionales se especializan en un campo específico, brinda respuestas mejor informadas y más cercanas a la realidad biopsicosocial de cada adolescente, que comete una conducta delictiva, que un sistema con enfoque supradisciplinar basado en sistemas complejos. Entonces, esa es una primera hipótesis, ¿sí? Esa es una primera hipótesis, se las comparto, tómenle copia, escríbanla, ¿sí? La idea es que posteriormente ustedes la puedan también reflexionar. Por lo que hace a la reforma constitucional de 2005, bueno, el 29 de marzo de 2004, el Ejecutivo Federal presentó ante el Congreso un proyecto de reformas, denominado Reforma Estructural del Sistema de Justicia Penal Mexicano. En este se incluía la Reforma 18, y con ello se proponía la instauración de un sistema, ¿no? Aquí el sistema debe estar, entre comillas, de justicia juvenil con personal especializado en adolescentes. Entonces, miren, desde aquí viene, para que ustedes, si ustedes se preguntaban, o se han preguntado, y si no se preguntaban, para que sepan de dónde empezó en nuestro país la cuestión de la especialización, bueno, desde este proyecto de reforma. Para el 2004, para ese entonces, aún se encontraba vigente el texto del artículo 18 constitucional, reformado el 23 de febrero de 1965. Propiamente esta reforma del 65 no establece que la creación de un sistema, ¿sí? Dice que se crea, que se deben de disponer instituciones para el tratamiento de menores infractores. Pero de suyo, esto ya conforma un sistema, ¿sí? El sistema de justicia juvenil en México, desde mi punto de vista, ya sea bajo un régimen tutelar o garantista, ¿sí? Comporta un sistema. Lo único que cambia es el apellido, pero desde antes de la reforma de 2005, ya contábamos con un sistema, ¿sí? Aunque no hubiese una declaratoria expresa. Ya luego, por decreto de 12 de diciembre de 2005, es que se reformó el artículo 18 constitucional y se transformó el régimen, ¿no? Tutelar, que hasta entonces regulaba la justicia de menores, y con ello, pues también se reformaron, se modificaron algunos criterios, ¿no? Con los cuales se podía interpretar esa justicia. Y entonces, a partir de esta reforma de 2005, ahora sí se hace, o se hace como oficial la creación de un sistema integral de justicia penal para adolescentes, ¿sí? De esta manera, dentro de las, perdón, déjenme ver si voy bien aquí, sí. De esta manera, dentro de las múltiples implicaciones que trajo la reforma y adiciones al 18 constitucional, lo fue el poder reprocharle a los adolescentes una verdadera responsabilidad penal, ¿sí? A través de un procedimiento de naturaleza penal, sancionador educativo y ya no más administrativo, en el que se le respetaran tanto las garantías concernientes al debido proceso, contempladas para adultos,
más todos aquellos derechos específicos que por su condición de personas en desarrollo les son reconocidos por la Constitución y los instrumentos internacionales. Lo que estaría a cargo de tribunales, instituciones y autoridades especializados, ¿sí? Y con ello se sustituyó a los entonces consejos tutelares de menores. Ahora, hablando de una justicia especializada para adolescentes en conflicto con la ley penal, tomando como base lo expuesto en el apartado que antecede, pues parece acertado decir que la reforma de 2005, que introdujo a nuestro derecho doméstico mexicano un sistema especializado, pues trajo consigo grandes retos y desafíos, no solo por su magnitud, por la infraestructura que requería, por temas de capacitación, la trascendencia, sino por su especificidad. ¿Por qué? Porque exigía una especialización a sus operadores. Esto hasta cierto punto algo novedoso porque esto redundó en mucha controversia en el día a día, en la práctica, en los entonces juzgados de adolescentes aquí en la Ciudad de México, en el sentido de que los jueces empezamos a impedir o a limitar la intervención de abogadas y de abogados que no lograron acreditar los conocimientos específicos en el sistema y por tanto no pudieron litigar. Y de ahí se vinieron una serie de amparos que a final de cuentas los juzgados de distrito pues los batearon, bueno, o más bien los negaron. ¿Por qué? Porque en realidad a los adolescentes justiciables no se les estaba negando una defensa adecuada, técnica y especializada, porque ya había defensores públicos especializados. Quien no estaba especializado, pues eran los defensores privados, pero en todo caso el amparo debió de haber sido, y habría sido interesante, por la prohibición de ejercer la profesión de manera libre, ¿no? Pero no trascendieron esos amparos, no trascendieron afortunadamente, sino que también los jueces de distrito y colegiados cerraron la puerta a aquellos litigantes que no contaban, ¿no?, con una capacitación, que no contaban con un perfil o no tenían la forma de desarrollarlo. Entonces, sin embargo, a pesar de lo oportuno y necesario que resultó la referida reforma de 2005, al diseñar e implementar un marco de protección para los derechos de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal, a través de un sistema especializado, cabe cuestionar, y aquí viene otro cuestionamiento. Si para tal cometido se contó con evidencia empírica científica, es decir, si para decir que el sistema debía ser especializado, se contó con una base científico-empírica, o se corroboró que la especialización era la forma epistemológicamente más idónea para alcanzar la efectiva operatividad del sistema como modelo de acercamiento a la realidad biopsicosocial de las y los adolescentes y a las razones que les motivan a cometer conductas delictivas. Y así, por ejemplo, también podemos citar instrumentos internacionales como la opinión consultiva, OCE 17/02 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nos habla de este paradigma o de esta perspectiva referente a la especialización, y nos dice, por ejemplo, aquí la importancia de reconocer y respetar las diferencias de los niños, ¿no?, y de los adolescentes que participan en un proceso. Otros ejemplos de eso tenemos también algunas resoluciones de la Corte Interamericana, como son el caso Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay, ya se lo pueden revisar, está en la página de la Corte Interamericana, y habla de que los que ejerzan dichas facultades deben estar especializados, preparados y capacitados en los derechos humanos de los niños y en la psicología infantil. Asimismo, también el caso Mendoza y otros versus Argentina, nos habla de que, por lo tanto, conforme al principio de especialización, se requiere el establecimiento de un sistema de justicia especializado en todas las fases del proceso y durante la ejecución de las medidas o sanciones. Y bueno, también tenemos como referente nacional
la acción de inconstitucionalidad 37-2016, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 22 de noviembre de 2007, la cual fue planteada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en donde la Corte se ocupó, entre muchos aspectos, de analizar ampliamente una locución inédita, nueva, el término especializados. Y entonces la Corte estudia la Constitución, analiza la Constitución y con miras a ver en cuántos artículos se encontraba la palabra especializados o especialización, y evidentemente se encontraron varios casos. Ustedes pueden revisar esta acción y ahí los van a encontrar. Sin embargo, la manera en cómo se había diseñado la reforma al 18 constitucional era una exigencia distinta, era una connotación más bien distinta del término especializados, ¿sí? Es decir, no bastaba con que uno pueda especializarse en determinada rama del conocimiento, en específico del derecho, sino que es indispensable contar con esa especialización para poder operar el sistema, ¿sí? Si no se cuenta con esa especialización, lo pongo entre comillas, entonces no tendrás los elementos o no tendrá, o se presume que no tiene los conocimientos, las herramientas, la visión, ¿sí? La perspectiva para poder operar el sistema. Entonces la Corte se valió de un montón de conceptos y definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, y también a su vez acudió a diversos instrumentos internacionales, reglas de Beijing, Convención Interamericana de los Derechos del Niño, directrices de REA. Todo ello con la finalidad de saber qué implicaba esa especialización. De esta manera, el Alto Tribunal, en referencia o en relación a este concepto, señaló que podían establecerse tres posibles vertientes, ¿no? Una, que se trataba de un requerimiento constitucional, cuyo objeto era regir la organización del trabajo, es decir, una especialización orgánica, que debía haber fiscales especializados, defensores especializados, jueces especializados y instituciones especializadas, fueran judiciales o no. También que se trataba de un requerimiento constitucional cuyo objeto era regir la asignación de competencias, lo que se traduciría en que la ley dotaba expresamente a ciertos órganos de competencia específica, y vean ustedes, aquí todavía se habla de en materia de menores, ahora ya no decimos en menores, bueno, porque lo más propio es hablar de adolescentes en conflicto con la ley penal y no menores infractores. ¿Pero qué significa esto? Que no cualquier juez del sistema, no cualquier juez penal del sistema de justicia mexicano podría conocer de asuntos en donde adolescentes entraran en conflicto con la ley penal. Solamente aquellos a los cuales se les confiriera una competencia especializada, ¿sí? Y finalmente, que era un requerimiento constitucional cuyo objeto se refiere al perfil del funcionario, lo que supondría un conocimiento específico de la materia y la concientización en cuanto al trato que debe darse a los adolescentes. Asimismo, la Corte se cuestionó en qué consistía tal especialización y cuál era la materia sobre la que se debía de especializar. Y no sé si ustedes han preguntado en cuáles son las materias en las que se debe de especializar una persona. Pues la Corte dijo que la especialización debía ser entendida como una capacitación o instrucción específica de los servidores públicos a través de la cual obtuvieran el conocimiento del sistema de procuración e impartición de justicia, de sus fines, de sus operadores, de la importancia de sus fases y destacadamente del fenómeno de la delincuencia juvenil, ¿sí? Eso es muy importante. Y de la situación del adolescente que delinque, ¿sí? Son aspectos que salen fuera de aspectos legales, son aspectos que salen fuera del deber ser, de dogmatismos, sino que jalan más a cuestiones del ser, ¿sí? Cuestiones en las que los abogados, pues no están, digo, el abogado o la persona que solamente tiene
una formación académica en la abogacía y, bueno, regularmente pues cuenta con conocimientos de las diferentes ramas del derecho, sustantivo, procesal, pero no va más allá, ¿no? Si acaso un tronco común en psicología, pero uno no tiene la visión cuando está en la adolescencia de saber temas de neurociencia cognitiva, o neuropsicología, o neurobiología, o la base biológica, o la base biológica del comportamiento humano, ¿no? Entonces, dijo la Corte que se trataba de un conocimiento específico sobre la problemática de la delincuencia juvenil, ¿sí? Un comportamiento específico. Y sobre las diversas disciplinas jurídicas y no jurídicas, sociales y no sociales, que tienen incidencia en la misma. Dijo la Corte también que esto suponía que todos los funcionarios que intervinían en el sistema de justicia juvenil debían de tener una formación o capacitación, y nótese aquí esta palabra, ¿sí? Multidisciplinaria. O sea, entonces la capacitación no es una especialización. ¿Y qué diferencia entonces hay entre la especialización o entre la disciplinaridad que jala hacia la especialización versus la multidisciplinaridad, ¿no? Entonces, bueno, aquí la Corte dice que ese funcionario que debería de especializarse, debería tener una perspectiva, un enfoque multidisciplinario, ¿no? Del sistema del comportamiento de los adolescentes. Finalmente el tribunal, el máximo tribunal, se preguntó cómo podría materializarse dicha especialización. Y todos creo que conocemos estas dos fracciones que aparecen en una jurisprudencia de la Corte, que nos señala lo siguiente: o sea, la especialización se puede obtener, el perfil del operador se puede obtener por medio de una certificación expedida por una institución educativa con reconocimiento oficial. De ahí porque la escuela jurídica, ¿no? Está ofertando pues un posgrado, una maestría y una especialización que cuentan con su REBOE, que cuentan con el aval, ¿no? De la SEP para poder certificar los conocimientos de los futuros operadores del sistema. ¿Por qué? Porque esta obligación y compromiso, además, ¿no? Académico, social, viene de lo resuelto por la Corte. Pero además de una certificación, la Corte se refirió que también se requería de una práctica profesional, ¿sí? De una práctica profesional. Bueno, así como, entonces, en este orden de ideas podemos ver que existió un amplio corpus juris internacional, ¿sí? Así como una respuesta de la Corte Nacional a través de la acción de inconstitucionalidad 37/2006, que sustentaban, que justificaban, que respaldaban que el sistema integral de justicia penal para adolescentes en México debía ser especializado. No obstante, y aquí viene otro cuestionamiento, ¿sí? Existe evidencia científica, o más bien es el mismo cuestionamiento, insisto, ¿existe evidencia científica o base epistemológica que sostenga que el sistema de justicia juvenil deba ser especializado? Al margen de que es sabido que las condiciones por las que participan las personas adolescentes en un proceso son de especial vulnerabilidad y por tanto quienes intervienen en el proceso deben encontrarse especialmente capacitados y sensibilizados para evitar cualquier abuso. Desde mi punto de vista, resultaba imperativo evaluar más allá del sentido común, de la intuición y de dogmatismos, si la especialización en realidad conducía a mejores resultados en términos de comprensión sistémica de los aspectos que influyen en el comportamiento delictivo adolescente. Sí, te digo que yo creo que ya. Primeramente. Ay. Amiga, ¿nos ayudas con tu micrófono? Fíjense ustedes, les pregunto, o más bien, cuestiono, si lo que pretende la justicia juvenil es entender, comprender y atender las causas y circunstancias específicas de las personas adolescentes que han cometido un delito, así como garantizar su acceso a una adecuada defensa, a un proceso justo y a medidas de sanción que tomen en cuenta su biopsicosocialidad, la especialización
no sería o no será la mejor forma epistémica de lograrlo. ¿Por qué? Pues esto lo afirmo sobre la base de que, como se verá, ¿no?, más adelante, la especialización que es propia de la disciplinariedad no permite distinguir con claridad la complejidad de los factores que producen la conducta delictiva adolescente. Y entonces ahora vamos a ver, ¿no?, qué significa la disciplinariedad y la supradisciplinariedad. Y me gustaría comenzar con un par de ideas, de pensamientos de Schopenhauer y de Ortega y Gasset en referencia a la especialización. Y Schopenhauer dijo: las ciencias han tomado tal extensión que para hacer de ellas algo útil es preciso cultivar solamente una rama especial y desdeñar todas las demás. Sin embargo, en lo que el sabio aventaja al vulgo, en determinada especialidad, en todo lo demás forma parte del vulgo. Y Gasset, respecto al hombre masa, dijo: es un hombre que, de todo lo que hay que saber, conoce solo una ciencia determinada, y aún de esa ciencia solo conoce bien la pequeña porción en que él es activo investigador. Por lo que Gasset califica al hombre masa de un sabio ignorante. Así, el especialista sabe muy bien su mínimo rincón de universo, pero ignora la raíz de todo el resto. Sirve lo antepuesto como una especie de antecedente filosófico sumarísimo para expresar que la mayor parte de investigación científica desde hace mucho tiempo se ha desarrollado en el contexto específico de disciplinas académicas, ¿sí?, a través de la especialización. Es como en la medicina. Aunque solamente tenemos un corazón, tenemos varias ramas de la medicina que se enfocan al corazón. Aunque tenemos un solo cerebro, existen varias ramas de la neurociencia o de la neurología que se enfocan al estudio del cerebro. Una sola rama de la ciencia o una sola rama de la medicina no puede encargarse del estudio de todo el cerebro. Es imposible. El cerebro es tan complejo, tan delicado, tan misterioso, ¿sí?, tan profundo, que se requieren un montón de ramas científicas para su estudio. Entonces, y todos tenemos un cerebro, ¿no? Y todos tenemos un cerebro. Entonces, el hecho de que uno ignore cómo funcione, el hecho de que ignoremos cómo funciona nuestro cerebro, nuestra mente, y cómo afecta, y cómo nos afecta nuestro medio ambiente, eso no significa que podamos dominar nuestros procesos neuronales del subconsciente y los procesos epigenéticos, ¿sí? Lo que pasa es que cuando no tenemos conocimiento de estos factores biológicos, psicológicos y sociales, nuestra percepción de la realidad es muy concreta. Solamente estamos viendo la puntita del iceberg, pero en realidad, como dijo Gasset, ignoramos la raíz de todas las cosas, de todas las demás cosas. Entonces, a través de la especialización, ¿sí?, en áreas de conocimiento que funcionan de manera autónoma y que tienen sus propios programas de investigación dedicados a sus objetivos e intereses individuales, obviamente, como ha venido ocurriendo en la justicia juvenil. Quizá ello se deba en parte a que, vean ustedes, es que este es un círculo vicioso. La mayoría de nosotros, estudiantes de licenciatura o pregrado, que salimos de las universidades, pues somos formados con una visión operativa disciplinaria de los temas adquiridos. En palabras del doctor Enrique Cáceres Nieto, ¿sí? La licenciatura nos hace hombres más, nos hace operativos. Podemos ser fiscales, jueces, defensores, asesores, pero no tenemos un pensamiento crítico. La visión es operativa, ¿sí? El nivel de exigencia que establece en un momento dado la ley nacional es de operadores, ¿sí?, de especialistas disciplinarios, ¿sí? Pero esos alumnos que salen de las universidades con esta visión, pues son inconscientes o poco conscientes de la interconexión que existe entre las muchas ramas del conocimiento que les permite enfrentar con cierta habilidad, o que nos permite enfrentar con cierta habilidad, temas de complejidad, ¿sí? Como el tema de la mente, como el tema del cerebro, como el tema de la conducta humana, o específicamente de la conducta humana delictiva.
porque para ello se requiere de un enfoque supradisciplinario. Sin embargo, aunque se siguen realizando investigaciones disciplinarias, pues a la par también han surgido otras perspectivas como la multidisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina, ¿sí? A continuación, vamos a ver a qué se refieren estos enfoques y primeramente por lo que hace a la disciplinaridad. Esa es la forma tradicional de desarrollar la actividad investigadora. Es la forma que exige la ley nacional. Es la forma que exige el 18 constitucional. Es la forma que se estableció en la acción de inconstitucionalidad del 17 de diagonal 2006 y es la forma que también se establece, se estableció por la Corte Interamericana, ¿sí? La cual se basa en la especialización. El enfoque disciplinario se basa en una metodología referente a la especialización. Especialización en disciplinas académicas, ¿no? Creadas durante el siglo XIX. Lo que sucede es que esta cuestión del mito de la universidad, y como lo decía Schopenhauer, el conocimiento científico ha crecido tanto que se empezó a dividir para poderlo abarcar, ¿no? Porque no podemos ser generalistas ni todólogos. Entonces, tenemos que deconstruir, ¿no? Ciertos conceptos como la disciplinaridad y como la interdisciplina o la transdisciplinaridad, a efecto de poder saber de qué estamos hablando y cómo debe de llevarse a cabo una debida formación, no de los operadores, sino de los profesionales del sistema de justicia juvenil en México. Ahora, dentro de este contexto de disciplinaridad, fíjense ustedes, cada disciplina científica lleva a cabo programas de investigación de manera autónoma con respecto a las otras disciplinas, enfocándose en unos objetivos propios, usando una metodología común, compartiendo el mismo paradigma de investigación, el mismo lenguaje y la misma jerga científica. O sea, cuando todos se van a especializar, ¿no? Por ejemplo, en un área una rama de la medicina, en un área muy específica del cerebro, bueno, pues todos esos especialistas van a hablar el mismo lenguaje científico, la misma jerga, ¿no? Van a tener la misma perspectiva. No van a poder asociar, por ejemplo, los conceptos, los conocimientos que les arroje la neurociencia cognitiva. La neurología, ¿sí? La neurología no se encarga propiamente de comprender las facultades cognitivas del ser humano. Un neurólogo no se pregunta cómo emerge el pensamiento. Un neurólogo no se pregunta en qué consisten las emociones, ¿sí? O cómo surge la conciencia en el ser humano, cómo es que se reconoce. Digo, eso no implicaría que un neurólogo pudiera tener cierto conocimiento, ¿no? Acerca de, o que se cuestione acerca de esos aspectos o de esos temas, pero mientras no tenga una formación neurocientífica, en neurociencia cognitiva, pues su conocimiento estará vedado respecto de los aspectos cognitivos, ¿no? De las facultades ejecutivas y cognitivas del ser humano. ¿A qué se refiere la multidisciplinaridad? Es la práctica de investigación basada en la yuxtaposición de modelos teóricos y metodológicos pertenecientes a diferentes disciplinas para abordar una pregunta de investigación específica, y en este enfoque, cada especialista trabaja por separado, existiendo poca o ninguna sinergia entre los investigadores de los diferentes campos involucrados. Aunque se compartan ciertas perspectivas e información, la yuxtaposición sirve a la disciplina base. Y cuando el trabajo se completa, cada disciplina retorna a sus respectivos límites. La actividad desarrollada en un proyecto multidisciplinar no conduce necesariamente a la interacción, llegando a trabajar los diversos equipos, ignorando el trabajo llevado por el resto. ¿A qué se refiere entonces la multidisciplinaridad con la yuxtaposición? La yuxtaposición es que, a ver, es como lo que sucede, ¿sí?
en nuestro sistema de justicia juvenil, en donde el juez, para poder conocer los aspectos biopsicosociales de los adolescentes, recibe por una parte una valoración del psicólogo, recibe por otra parte una valoración del psiquiatra, recibe por otra parte la valoración del neurólogo. Por otra parte, la evaluación en adicciones. Pero el juez, ¿qué va a hacer con toda esa información? ¿Cómo la va a integrar si el juez no tiene una perspectiva? Si el juez tiene una perspectiva, en primera de cuentas, disciplinaria. En segundo, tampoco es especialista en ninguna de esas ramas de la ciencia. Tercero, ¿con qué herramientas la va a integrar? Entonces, el hecho de que el juez reciba toda esa información, que además viene por separado, esto va a generar limitaciones para el juez o la imposibilidad de que el juez conozca esos aspectos biopsicosociales de los adolescentes y las razones por las que pudo haber llevado a cabo el comportamiento delictivo. Solamente va a recibir información disgregada, desarticulada. Entonces, la multidisciplinaridad solamente es, por eso dice, la yuxtaposición. Poner una evaluación de psicología, poner una de psiquiatría, una de adicciones, una de neurología, una de antropología, y ahí está todo. Un masacote. Pero esa información no está integrada. Cada valoración nos habla de manera independiente, de manera autónoma, por separado, de un sujeto, ¿sí? Pero no hay una visión unificada de esa persona. Muchas gracias, muchas gracias. Ay, caray, ya, me tengo que apurar. La visión, la interdisciplinaridad, fíjense ustedes, aquí las cosas ya empiezan a cambiar. Esta se refiere a una práctica de investigación que se diferencia de la multidisciplinaridad, en que parte del abordaje o que parte de una pregunta de investigación, ¿sí? Que va a generar un diálogo entre esos distintos actores o peritos. ¿Cuál podría ser la pregunta? La pregunta podría ser, ¿cuáles son las circunstancias, los factores o las condicionantes por las que una persona adolescente cometió un delito de homicidio? A ver, que venga el neuropsicólogo, que venga quizá hasta el cognitólogo, el especialista en neurociencia cognitiva, que venga un antropólogo, cognitólogo, que venga, por ejemplo, ¿qué será? Un médico, un trabajador social, y este grupo interdisciplinario, basado en una metodología de sistemas complejos, va a tratar de resolver ese cuestionamiento a partir del diálogo. No se trata de que cada quien se lleve la pregunta a su casa, a su laboratorio, y bueno, a ver, véngase Paquito para acá, le voy a preguntar ciertas cosas desde la psicología, y luego va usted a pasar con el neurocientífico, y luego usted va a pasar con el médico. No. Así no funciona la interdisciplina. La interdisciplina se basa en una coordinación, en una colaboración, en una transferencia de modelos de las distintas disciplinas y herramientas metodológicas, ¿sí? Para que juntos este cuerpo interdisciplinario puedan dar respuesta a el fenómeno de la delincuencia juvenil. Si bien es cierto, cada especialista habla su propio lenguaje, que desarrolló en su rama científica, al momento de hacer interdisciplina, forman un nuevo lenguaje, crean nuevos conceptos, crean nuevas metodologías y nuevas técnicas, que antes no existían cuando solamente veían la realidad o veían el fenómeno o se hacían cuestionamientos respecto de una problemática, ¿sí? Porque el conocimiento de la realidad que tenían, de ese fenómeno, era compartimentalizado, era parcializado, era solamente desde su especialidad. La definición de la investigación, entonces, ¿sí? O sea,
¿cómo vamos a definir, primeramente, qué vamos a investigar? ¿Qué es lo que vamos a investigar? ¿Cuáles son las hipótesis, el planteamiento de problemas, los objetivos, los conceptos centrales? ¿Sí? Todas estas cuestiones no surgen en la mente de un solo actor o de un solo colaborador o de un solo perito, sino que surge esas definiciones, esos conceptos, esos objetivos, como consecuencia de la interacción activa de todos los que participan en este cuerpo interdisciplinario. La investigación por equipos, entonces, o individuos que integran información, datos técnicas, herramientas, perspectivas o conceptos, teorías de dos o más disciplinas o cuerpos de conocimientos especializados permite avanzar en la comprensión o resolución de problemas cuyas soluciones están más allá del alcance de una sola disciplina o área de práctica de la investigación en el que el concepto clave es la integración del conocimiento. Y finalmente, la transdisciplinaridad es una práctica de investigación basada en la articulación de varias disciplinas, es muy parecida a la interdisciplina, en torno al estudio de una pregunta específica. Lo mismo, llegándose a generar una nueva parcela de conocimiento, la cual surge como resultado de la superación de los límites de algunas o todas las disciplinas involucradas. Es decir, la transdisciplina no solamente va a integrar información para arrojar, digamos, un diagnóstico acerca de un problema, o muy puntualmente los factores que están implicados en la comisión de la conducta delictiva juvenil, sino que la transdisciplina va a crear nuevas ramas del conocimiento, ¿sí? Va a crear nuevas formas de abordar, ¿no?, los problemas de complejidad. Este enfoque comienza desde el diseño mismo de la investigación y precisa de la creación de un espacio y lenguaje comunes desde los que poder trabajar en conjunto y trascender los marcos tradicionales disciplinarios. Como el propio prefijo trans indica, la transdisciplina se corresponde con lo que está entre las disciplinas, ¿sí?, a través de las disciplinas y más allá de las disciplinas. Y por eso hoy hablamos, por ejemplo, de neurobiología, neuropsicología, psicobiología, neurociencia cognitiva. Por ejemplo, esta rama del conocimiento se integra del derecho, la psicología, la criminología, la neurología, la psicología. La neurociencia cognitiva es el producto de muchas disciplinas, de muchas personas que inicialmente tenían una formación disciplinaria, pero que al conjuntar sus conocimientos crearon una nueva rama del conocimiento, la neurociencia cognitiva. Siendo, por tanto, capaz de generar la transdisciplina cuestiones e hipótesis imposibles de plantear desde la disciplina tradicional. Entonces, descifrar los factores que influyen en la delincuencia juvenil, todavía tengo 10 minutitos más o menos, es un fenómeno, la delincuencia juvenil es un fenómeno de naturaleza compleja, que a lo largo de la historia ha sido objeto de estudio. La reacción en torno a la misma ha variado debido a diversos factores, como el contexto biopsicosocial, la ciencia, las teorías, la tecnología y el avance en la comprensión del fenómeno. Y lo mismo ha sucedido, por ejemplo, con el concepto de adolescencia. No es igual hablar de adolescencia desde la visión de los clínicos, Ana Freud, por ejemplo, Hall, y otros más, por ejemplo, a lo que hablaban los socráticos, ¿no? Los griegos de la adolescencia. Rousseau, por ejemplo, también. A lo que al día de hoy, desde la neurociencia, se entiende por la adolescencia. Entonces, los conceptos han ido evolucionando con base en estas situaciones que se han enlistado. No es infrecuente encontrarse con estudios e informes en torno al fenómeno de la delincuencia juvenil. Miren ustedes nada más este informe de Naciones Unidas del 60-64, ¿sí?, que ya se hacía el siguiente planteamiento. O sea, vean ustedes, más de 50 años, y parece que no hemos avanzado mucho. Se decía, en el campo del delito y la delincuencia existe hoy un problema grave.
y muy extendido, pero que parece revestir especial gravedad en algunos de los países más desarrollados. La delincuencia de menores. Wow, ¿no? Digo, en retrospectiva, es lo mismo que ahora estamos viviendo, ¿no? O sea, cómo atendemos de manera adecuada el fenómeno de la delincuencia juvenil. Por una u otra razón, los diversos servicios que los expertos de aquel entonces habían previsto para prevenir la delincuencia juvenil, pues no habían tenido el éxito esperado, como también al día de hoy. Es preciso entonces, se decía, que enfocar en forma muy amplia, ¿sí? Fíjense, enfocar en forma muy amplia, ya no los dijo, ¿no? Ya no los dijo las Naciones Unidas, el enfoque es amplio, es interdisciplinario y transdisciplinario, y no solamente disciplinario. En el estudio de las causas que subyacen al comportamiento de la delincuencia juvenil. En vista de lo anterior, cabe cuestionarse desde qué perspectiva debe buscarse la comprensión y la respuesta a este fenómeno, ¿sí? Pero ya la Corte Interamericana y la mexicana se decantaron por el modelo disciplinar. Pero pregunto nuevamente, ¿es esta la vía más indicada para lograrlo? ¿La especialización cuenta con la suficiencia de conocimientos, herramientas y metodología para conseguirlo? No olvidemos que la perspectiva disciplinaria compartimentaliza el conocimiento. Ya Bertalanffy, ¿no? Que acuñó la teoría general de sistemas, implicó a la justicia juvenil, ¿no? En un enfoque de sistemas, en contraposición, fíjense ustedes, a la especialización que encapsula en universos privados el conocimiento. Miren, de verdad, esto para mí fue sumamente revelador cuando yo empecé a ver el sistema de justicia juvenil como un sistema complejo y de repente leí, no sé si ahí se vea, ¿no? Me topé con este libro de teoría de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy y específicamente en la página, bueno, no sé, ya la perdí, pero luego se las comparto. Déjenme ver si aquí la tengo a la mano. En la página 2, ¿no? Qué curioso que hablara de la justicia juvenil con un enfoque de sistemas. Y que también ya expusiera, ¿no? Que la especialización no era la mejor forma de abordar este fenómeno. Entonces, llegar al entendimiento del comportamiento o la conducta humana, pues no estaría fácil, que deba adjudicarse solo a una rama del conocimiento y menos del derecho. Y menos del derecho, porque los abogados no estamos formados en un enfoque inter y transdisciplinario. Entonces, la teoría de los sistemas complejos constituye una propuesta para abordar el estudio de la cuestión que estamos hablando. Déjenme ver, para ir cerrando, bueno, las ciencias de la complejidad estudian la forma en que grandes conjuntos de componentes interactuando localmente entre sí a pequeña escala pueden espontáneamente autoorganizarse y presentar estructuras globales y comportamientos no triviales, no predecibles a mayor escala, sin intervención externa, autoridad central o líderes que determinen el comportamiento colectivo. Déjenme tratar de traducirles esta idea. El ser humano es un sistema complejo que tiene distintos niveles de interacción y de organización. Por ejemplo, estamos como alguna vez lo cuestionó en el libro ¿Qué es la vida? De disculpen si me fue el nombre del científico. Bueno, pero en el libro ¿Qué es la vida? Se preguntaba a su autor, ¿por qué la vida es tan compleja? ¿No? Y él mismo se responde, o sea, que estamos hechos de millones de átomos,
Estamos hechos de millones de átomos. Alguien más dijo, el cerebro es tan complejo que es el único órgano capaz, ¿no?, de estudiarse a sí mismo. Entonces, el ser humano, no solo un ser humano, o tú y yo, no somos únicamente lo que vemos en el espejo. Primeramente estamos hechos de átomos, de millones y de millones de átomos. Esos átomos se autoorganizan, no porque tengan conciencia. Parece ser que los átomos no tienen conciencia, sin embargo se autoorganizan y forman moléculas. Esas moléculas se autoorganizan y forman células. Esas células se autoorganizan y forman órganos. Esos órganos se autoorganizaron y formaron organismos vivos, como el ser humano. Entonces nosotros somos sistemas complejos multinivel. Tenemos muchos niveles de interacción y de organización en donde cada uno de esos niveles tiene sus propias leyes de organización y de interacción. ¿Quién le dice a nuestras células del cerebro cómo tienen que funcionar, cómo tienen que asociarse? Parece ser, y eso porque creo todavía no está demostrado, que del cerebro emerge la mente, emerge la conciencia. Pero se han preguntado cómo de millones de neuronas, que se dice tenemos 86,000 millones de neuronas, puede tejido, una masa viscosa gelatinosa, como un moco. ¿Cómo de esa materia, de esas células, puede emerger la conciencia? Se han puesto a pensar. Digo, el hecho que tengamos conciencia no implica que sepamos de dónde emerge, o por qué emerge, o que no valga la pena de preguntarse por qué tenemos conciencia. No son preguntas triviales. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Que al ser sistemas complejos los seres humanos, nos podemos hasta cierto punto predecir ciertos patrones en el comportamiento. Pero al ser sistemas complejos, ¿sí?, puede haber situaciones en nuestro organismo, en los distintos niveles de organización, que atendiendo a su autoorganización, que salen fuera de nuestra conciencia, podamos tener un comportamiento complejo diverso al que se esperaba de nosotros. Y eso escapa de nuestra propia conciencia o de nuestra propia voluntad. Las propiedades del todo, es decir, pensemos del cuerpo humano, pues no pueden ser entendidas o predichas a partir del conocimiento total de cada una de sus partes. ¿Sí? O sea, el hecho de que, pues yo tengo un cerebro, tengo una mente, tengo un alma, tengo extremidades, tengo todo un cuerpo, eso no significa que todos nos comportemos de la misma manera. No hay un cerebro conectado de la misma manera. No hay ni un solo cerebro en el mundo que funcione de la misma manera. Cada ser humano va moldeando su propio cerebro con base en su genética, en los pensamientos o en las ideas que se representan de la realidad, o en cómo interpreta la realidad y la manera como el medio ambiente interacciona, ¿sí?, o en esos aspectos biológicos y psicológicos. ¿Sí? Desde la epigenética se estudia los mecanismos de activado o de apagado de nuestros genes, por ejemplo, ¿sí? Y muchas veces nosotros mismos no sabemos cómo el medio ambiente está influyendo en nosotros, en nuestra personalidad, en nuestro comportamiento, en nuestra toma de decisiones. Entonces, las colecciones de elementos que presentan estas propiedades en un sistema complejo requieren de un nuevo marco de estudio, ¿sí?, de un nuevo marco disciplinar. Ningún sistema, entiéndase, ser humano, se puede comprender por el simple hecho de que hoy entendamos de que habemos Homo sapiens sapiens. Ningún humano se puede entender desde un concepto, desde una forma aislada, desde una rama de la ciencia. De este modo, si bien es cierto, las características de un sistema complejo no están dadas, no son observables en el sentido que postuló el positivismo lógico, es decir, el ser humano, amigas y amigos, por más que nos veamos o nos percibamos con nuestros sentidos,
La esencia de cada ser humano no es accesible a esos sentidos o a la experiencia humana primaria, ¿sí? Porque tal lectura de la complejidad o de la realidad compleja no existe. El hecho de que ustedes me vean a mí y yo los veo a ustedes a través de la virtualidad, no implica que yo sepa ni quiénes son, ni cómo funcionan, ni por qué piensan como piensan, ni cómo van a actuar. Ni ustedes mismos, de sí mismos, o yo de mí mismo. Alguien que sepa poco o nada del funcionamiento de redes neuronales, procesos del subconsciente, teoría de la mente, etcétera, podría hoy observar o interpretar desde una perspectiva dogmática del ser como acto fallido el comportamiento delictivo adolescente. Lo digo de otra manera. Alguien que no sepa que no entienda de estos saberes, calificaría de acto fallido, ¿sí? De un actuar irresponsable, de un actuar meramente deliberado, de un actuar intencional, el comportamiento delictivo de un adolescente. Sin embargo, con base en que no existe una lectura pura de la experiencia, sino que esta está cargada de teorías o prejuicios, parece razonable decir que los adolescentes que cometen delitos no lo hacen solo porque quieran cometerlos. Un adolescente, amigas y amigos, entiéndase bien, no entra en conflicto con la ley penal de un momento a otro, sin más ni más, bajo un estímulo momentáneo, sino como resultado de una larga y muy intrincada serie de factores que le son vedados al momento de cometer una conducta delictiva. Ya estoy terminando. Comprender los procesos psicosociales que subyacen al comportamiento humano no es tarea fácil, y mucho menos que pueda abordarse desde la disciplinaridad. Pensemos, por ejemplo, en lo que afirma Sapolsky, en lo siguiente. Alguien lleva a cabo un comportamiento en un momento y en un lugar precisos. Comer, jugar, robar, asesinar, rezar, lo que ustedes quieran. Pregunta Sapolsky, ¿qué sucesos en los segundos, minutos, horas, semanas, meses, años previos han influenciado, ayudado o condicionado en que se produzca ese comportamiento? ¿Qué ocurrió durante la vida fetal, la infancia y la adolescencia de esa persona que ha contribuido a que se comporte de esa manera? En términos de Edgar Morin, la acción supone complejidad. En términos, es frecuente que en el proceso penal se pretende establecer de manera intuitiva o por sentido común las razones o circunstancias por las que una persona adolescente realiza una conducta delictiva. Sin embargo, tales suposiciones, cuando adolecen de una adecuada metodología, sesgan la interpretación de los datos, reduciendo el dominio empírico, estableciendo como hechos lo que no es más que un recorte arbitrario de situaciones mucho más complejas de esa persona. De ahí que Rolando García sostenga lo siguiente: la aproximación ingenua a la realidad o a cualquier fenómeno que se contenga en ella, sin un sentido crítico que permita detectar cómo actúa, ¿sí?, puede conducir a resultados erróneos o inexactos. Y ya finalmente, dos conclusiones. Al parecer, ni la dogmática penal, ni la política criminal, ni las ciencias cognitivas o cualquier otra rama del conocimiento por sí mismas, de manera aislada, puede aportar los elementos necesarios para comprender y tratar adecuadamente la conducta delictiva adolescente. Ante ello, la insuficiencia disciplinar, ¿no?, que postula la ley nacional, el artículo 18 constitucional, los instrumentos internacionales, la Corte en jurisprudencia, para responder a este problema debe de complementarse con una perspectiva disciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Sí, empecemos por lo disciplinar, pero no nos quedemos en lo disciplinar, sino cada quien va a andar de forma desarticulada en el sistema. Y esto no significa que todos seamos todólogos. Esto no quiere decir que, precisamente como no podemos ser todólogos, ni generalistas, ni el juez puede saber de toda la rama del conocimiento, por eso se debe de diseñar un modelo distinto de justicia juvenil en México
para que a través de las supradisciplinas podamos integrar las diferentes ramas de conocimiento o el conocimiento que nos aporta las distintas ramas de la ciencia y de también de la epistemología, para que podamos dar una respuesta lo más ajustada posible a la biopsicosocialidad, no solamente del adolescente justiciable, sino también de las víctimas. Como se advirtió, la supradisciplinaridad no divide el conocimiento, sino que lo integra, lo encausa en el estudio de nuevos campos de investigación con miras de descifrar los fenómenos complejos de la conducta humana y sus vínculos con la sociedad. Finalmente, se hace preciso, desde mi punto de vista, que el sistema integral de justicia penal, es más, aquí le quité penal, que el sistema integral de justicia para adolescentes, o sea, para ser integral, ¿sí? Para que verdaderamente sea integral, pues no encasillemos al sistema o no lo restringamos a la especialización de sus operadores, sino a la interdisciplinaridad y a la transdisciplinaridad, que como ya se observó a lo largo de la presentación, son las metodologías, desde mi punto de vista, más indicadas para interactuar en un sistema complejo como lo es el sistema de justicia juvenil en México, al ser un sistema heterogéneo, dinámico y adaptativo, en términos de lo dicho por el doctor Enrique Cáceres, que en distintas escalas conecta normas jurídicas, operadores, institución, a la sociedad civil y en el centro al ser, ¿sí? Ese ser llamado adolescente, que es complejo, que es multinivel y por tanto no puede ser comprendido desde una sola rama de la ciencia. Muchas gracias por la atención y su paciencia. Quedo a sus órdenes por si hay alguna duda, pregunta, cuestionamiento. Muchas gracias, doctor Cristóbal Urrutia Fernández. Aquí un compañero nos hace una pregunta. Su cuestión es, ¿cómo se procede con adolescentes que son imputados que tienen alguna condición de trastornos mentales? Bueno, primeramente, pues no proceder de manera estigmatizante. Y segunda, antes de, digo, yo no sé cuando se me presenta un adolescente a audiencia si tiene un trastorno o no, ¿verdad? Ahora, ¿a qué tipo de trastornos se refiere? Porque hay muchos tipos de trastornos, ¿no? O de afecciones en tema de salud mental. No es lo mismo que alguien tenga, no sé, un retraso mínimo de comprensión o que ha sufrido, no sé, hipoxia al nacer, o que tenga TDAH, o que tenga algunos síntomas de esquizofrenia provocados por marihuana, pero antes de cualquier cosa, me parece que lo prudente es que se derive a valoración antes de ingresar al sistema, antes de que el Ministerio Público pudiera judicializar un caso en donde advierta que un adolescente pueda padecer algún tipo de déficit, ¿no? Neuronal, ¿no? o psicológico, pues derivarlo a alguna valoración. Ya si el Ministerio Público no lo hizo y el juez lo tiene en audiencia, bueno, pues hay diligencias que no se pueden postergar, ¿no? Diligencias urgentes como el control de detención, la formulación de imputación, la vinculación a proceso, resolver medidas cautelares, pero inmediatamente que el juez se haga cargo de esas cuestiones, pues el juez tendría, si las partes no lo piden, en términos de la fracción séptima del artículo 12 de la Ley Nacional, el juez tendría que derivarlo a una valoración para saber, ¿no?, cómo viene operando este adolescente, ¿no? Y digo, no estamos hablando de inimputabilidad. Los adolescentes no son inimputables. Los adolescentes de 12 años y menos de 18 años no son inimputables, ¿sí? Sí, la ley les ha reconocido precisamente, la reforma de 2005 les reconoce esta capacidad de responsabilidad. Y desde la neurociencia también entendemos que los adolescentes asocian, saben lo que es una conducta delictiva. Otra cosa es cómo está diseñado el proceso
y cómo están diseñadas también las respuestas, ¿no? A las conductas delictivas, que desde mi punto de vista no abordan de manera eficiente esos aspectos biopsicosociales de los adolescentes. Nuestro modelo de justicia juvenil en México, pues, es una impronta, ¿no? Del sistema de justicia de adultos. Entonces, pues, ¿cómo debe de actuarse? Pues con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucha sensibilidad, garantizándole a cada adolescente que realmente pueda comprender, ¿no? O tener, garantizándole a cada adolescente que pueda tener una experiencia de legalidad. Es decir, que entienda la razón por la que está sentado en la audiencia, que pueda entender la consecuencia de sus actos y que pueda entender también las circunstancias por las que en un momento dado, si así fue, realizó la conducta, ¿no? Entonces, quizá un adolescente no tenga propiamente un trastorno o no se le haya diagnosticado, pero pensemos que no tiene ningún trastorno per se. Ya el hecho de ser adolescente implica que el juez y las partes deben llevar a cabo ciertas actividades en protección o atendiendo el interés superior del adolescente para garantizar al adolescente, ¿sí?, que cuente con las condiciones y las circunstancias para comprender lo que está sucediendo en la audiencia. Entonces, muchos adolescentes, fíjense ustedes, propiamente no tienen un trastorno, pero adolecieron desde su infancia de una adecuada estimulación temprana. Entonces, su nivel de contacto con la realidad, su nivel de interpretación de la realidad, pues es muy concreta, es muy básica. Y quizá incluso que él ya normalizó la conducta delictiva. Nació en un centro de venta de droga, nació en una casa de esas casas de custodia, ¿no?, de personas secuestradas, y él ve así la realidad. Entonces, no solamente es el hecho de que tenga un trastorno o un trauma, sino el cómo asocia la realidad. Entonces, esa es la importancia de que los operadores pues tengan un conocimiento supradisciplinario. No sé si en eso versaba la pregunta, si no, con todo gusto la aterrizo más. Muchas gracias, doctor. Sí. Tenemos otra pregunta. Un compañero nos surge la duda de un adolescente que es biológicamente hombre y se autopercibe mujer, ¿sería una persona trastornada? ¿Y cómo se le tendría que tratar, como mujer o como hombre? No, de ninguna manera es una persona trastornada. No, de ninguna manera. No. Pues es que la Corte ya ha resuelto al tema, ¿no? Primeramente, pues, si ya hablamos, bueno, miren, la pregunta es general, es muy general, es abstracta, y tendríamos que individualizarla a qué tipo de adolescente es, de qué edad, ¿no? No es lo mismo un adolescente de 12 años que otro que está por cumplir la mayoría de edad. Y habría también, es que fíjense ustedes, para poder tutelar los derechos humanos de los adolescentes, de las personas adolescentes en conflicto con la ley penal, antes de que el juez determine, ¿no? Claro, el juez, en la medida que tenga determinado conocimiento, cierto conocimiento de esa persona adolescente, atendiendo a su interés superior, deberá de ordenar, ¿no?, ciertas cuestiones o acciones en protección de sus derechos fundamentales. Pero aquí hay que tener cuidado porque el juzgador o la persona juzgadora a veces en buscar una adecuada protección, una adecuada tutela, una efectiva tutela, también en la intuición, ¿no?, en el sentido común, puede ordenar ciertas cosas que se encuentren alejadas de la realidad de esa persona que se adscribe
¿no? Siendo mujer, se adscribe como hombre. Su sexo es hombre, pero se identifica con el género, ¿no? Femenino. Entonces, para empezar, si el juez no tiene una valoración psicológica, ¿no? De esa persona, adolescente, no puede saber hasta desde cuándo se adscribe con el género femenino, qué tanto se adscribe, o por qué se adscribe, o quizá en ese momento se adscribe, pero en realidad no está convencido. Entonces, hay que tener mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Mucho cuidado en ese sentido. Pero el que se adscriba a un hombre con el género femenino no implica que tiene que estar con las personas del sexo femenino. Tendrá que estar con personas del sexo masculino, ¿sí? Aunque él se adscriba como femenina o como con el género femenino, pero lo que sí es importante aquí es que se le debe dar un trato digno sin discriminación. De tal manera, la Corte ya lo resolvió, que si Pedrito se llama Juanita, así le tiene que llamar el tribunal. El juez debe de dirigirse a ella como Juanita, como María, como Paquita, como sea, como se escriba, y no necesita, eso es algo muy importante que también ya estableció la Corte, ponerse María o Juan, no, porque eso es discriminatorio. Si le vas a reconocer esa calidad o ese género, la adscripción a ese género, entonces se lo reconoces de una vez y para siempre. Y no basta que en todas las actuaciones se esté poniendo esto en Juanita o Pepito, ¿sí? Basta con que en la primera actuación se haga la prohibición para que en las subsecuentes actuaciones o intervenciones del juez, baste con que se dirija el juez a ella como María. Entonces, pero sí tendría que estar, si está en medida cautelar de internamiento o cumpliendo una sanción de internamiento, al ser del sexo masculino, tendría que estar con las demás personas del sexo masculino. No sé si contesté la pregunta. Sí, doctor. Muchas gracias. Bien, al parecer ya no tenemos ninguna duda. Doctor, si fuera tan amable de compartirnos algunas palabras a manera de resumen de esta valiosa charla, se lo agradeceríamos. Bien, bueno, pues como ya lo señalé, primeramente, pues muchas gracias por la paciencia, por escucharme, por escuchar estas ideas. Pienso que son novedosas, porque al día de hoy no terminamos por entender la especialización en el sistema. Es un tema bastante complejo. Regularmente me preguntan, bueno, ¿y con cuántas horas puede una persona estar especializada? Esa pregunta no tiene al día de hoy no tiene una respuesta concreta. ¿Bastan 10 horas, 20 horas, 30 horas, 120 horas, 300 horas? Yo les puedo decir que llevo más de 15 años de juez de adolescentes y no dejo de aprender. ¿Por qué? Porque los temas en los sistemas de justicias, y muy específicamente en el de adolescentes, son muy complejos. Los conceptos, la adolescencia misma es un concepto bastante complejo. El cerebro, estudiar el cerebro adolescente, la mente del adolescente, el medio ambiente del adolescente, son temas que requieren de tiempo, de estudio, de literatura, de bibliografía, de diálogo, de charlas. Entonces, pues démonos la oportunidad de seguir aprendiendo, de tomar la maestría aquí en la escuela jurídica, la especialidad, la maestría, y conforme vayamos creciendo en los conocimientos, nos daremos cuenta, pues que nos falta, que aún lo que sabemos no se compara con todo lo que ignoramos. Entonces, hacer la invitación, ¿no? A que estudien la maestría, que estudien la especialidad, que se preparen, que no se conformen con lo que el juez o el docente o quien venga, ¿no? A decirles o a dar la charla, no se conformen con lo que escuchan, con lo que son perspectivas, son visiones del sistema que podemos integrar de manera armónica a nuestros conocimientos, pero pues que no nos casemos con una sola idea, ¿no? Sino que vayamos integrando, construyendo, armonizando, dialogando,
pues para que podamos tener una visión mucho más amplia de lo que en realidad es, como lo exponía al inicio de mi presentación, ¿qué es el llamado Sistema Integral de Justicia Juvenil en México, ¿no? Y creo que es una respuesta que nos compete a todos. En esta ocasión, me invitaron a dar a mí la charla, pero seguramente todos aquí tenemos muchas preguntas, muchos cuestionamientos, pues no los dejemos guardados, ¿no? Busquemos respuestas, seamos curiosos, que tengamos curiosidad, pero que nos lleve realmente a un conocimiento mayor, ¿no? Que eficientice el sistema. Esas serían mis preguntas finales, mis palabras finales. Agradecemos mucho, doctor Cristóbal Urrutia Fernández, por su valiosa intervención en esta nutrida charla académica. Asimismo, a nuestros asistentes y a la comunidad estudiantil les damos las gracias por su asistencia a este ciclo de conferencias y los invitamos también para que conozcan nuestros diferentes planes de estudio con los que cuenta nuestra institución a nivel licenciatura y posgrado. Ahora bien, le cedemos el uso de la palabra a nuestro rector, el doctor Jesús Jiménez Granados. Por favor, doctor. Nuevamente, buena tarde. Muchas gracias, doctor Cristóbal Urrutia Fernández, por su valiosa aportación, la cual nos permite realizar un análisis y reflexión de lo que realmente es el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. No verlo de una manera superficial, sino en la problemática que trata de atender. Su perspectiva de llevarnos a los mecanismos jurídicos que han llevado ahora a tener este mecanismo nos permiten ampliar nuestra gama de estudio para poder entender por qué hoy estamos y qué es lo que debemos de hacer. Muchas gracias por su valiosa aportación. Y bueno, me permitiré clausurar este ciclo de conferencias, para lo cual me permito señalar que siendo las 19:32 del día 20 de julio del año 2003, doy por clausurado el ciclo de conferencias en conmemoración del Día del Abogado. Y pues muchas gracias por su aportación, doctor. Muchas gracias a las personas que han estado al pendiente de estas conferencias, y es con el propósito, como lo mencioné al principio, de difundir la cultura jurídica y que nos interesemos por casos como al principio fue la criminalística, la ejecución de sanciones penales y hoy el tema enfocado al Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Muchas gracias y pidió la palabra usted, doctor. Sí, es que vi que en el chat pusieron que si podía compartir la presentación. Sí, con todo gusto. De hecho, esta presentación constituye mi trabajo final de máster. Entonces, está está por calificarse. Una vez que me lo regresen, es un documento, yo con todo gusto se lo comparto a la universidad y pues encantado de compartirlo y de que genere más ideas. Muchas gracias. Claro que sí, doctor. Nosotros, en cuanto tengamos el documento, lo compartiremos con todos nuestros compañeros. Le agradecemos. Gracias. Bueno, hasta luego y que tengan muy buena noche. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.